Continuamos avanzando con nuestra serie expositiva de las epístolas del apóstol Juan. Estamos en nuestro sermón número 4. Tenemos un lema que es Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Y el título de nuestra predicación hoy es La luz verdadera. Luz verdadera. Y vamos a estar estudiando Primera de Juan capítulo 1 versículo 5. Primera de Juan 1:5 dice así: Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Quiero comenzar hablándoles de un hecho histórico. En 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis no habían podido contra los británicos y ellos lo que hicieron fue idear un plan para desestabilizar la economía de los británicos. Al ver que no podían con las armas, no podían con la guerra, pues ellos apuntaron a la economía de los británicos. ¿Qué hicieron? Ellos hicieron una réplica, una falsificación de los billetes de los británicos, de la moneda británica, y lograron conseguir un papel idéntico. Hicieron un trabajo de impresión espectacular, de tal manera que ellos imprimieron billetes de los británicos tan iguales, tan exactos, que eran básicamente imposibles de diferenciar el original de la copia. Y lo que hicieron ellos fue repartir este dinero, que eran millones y millones de libras esterlinas, lo repartieron por todos los países allí de los británicos. Y finalmente, ¿qué pasó? Ese dinero pues desestabilizó realmente la economía y trajo obviamente consecuencias graves para la economía. Militarmente hablando, podríamos decir que esa fue una operación exitosa. Es decir, que eso que ellos intentaron lo lograron, cumplieron su objetivo, que era desestabilizar la economía británica. ¿Y por qué les traigo esta historia, esta parte de la historia a memoria? Porque básicamente en la guerra que libra el creyente en esta tierra contra el enemigo pasa algo similar, ¿no? Cuando Satanás no puede con la iglesia, porque la Biblia dice que el Señor está por la iglesia, como Satanás ve que no puede contra la iglesia, pues él también se infiltra en las iglesias a través de la falsa doctrina. Algo muy parecido a lo que es la falsa moneda, ¿no? Lo que hace Satanás es producir un evangelio diferente, un evangelio que no es el evangelio real, pero que se parece mucho, que tiene los mismos términos, que usa las mismas palabras, pero que finalmente no es más que una falsificación que tiene el fin de causar daño. Y eso es precisamente lo que hace Satanás en las iglesias cuando las infiltra con falsa doctrina. En las iglesias a las que escribe el apóstol Juan está pasando eso prácticamente. Satanás ha infiltrado la iglesia con la falsa doctrina gnóstica. Y lo que hace Juan a través de la epístola es precisamente esto: mostrar la verdad para que el pueblo de Dios aprenda a diferenciar. Lo que Él nos está enseñando es la verdad, lo que es la doctrina bíblica, lo que Él nos está mostrando es a Cristo, al Cristo de las Escrituras. Lo que Él nos está narrando aquí en esta epístola, lo que nos está mostrando con cada uno de los estudios que estamos haciendo, es dándonos conocimiento de la verdad. Ese es el fin de la epístola. Recordemos que lo vimos en la introducción. Si nosotros vemos hasta este punto de la carta, podríamos decir o resumir lo que nos ha estado enseñando el apóstol, diciendo que Juan nos ha presentado a Cristo como la verdad absoluta. Esa fue la primera parte que vimos. Vimos que Juan está mostrando a Cristo como la verdad absoluta. Luego también vemos que Juan presenta a Cristo como el verbo de vida, ¿cierto? Tenemos la verdad, tenemos la vida. Pero ahora, en este texto, Juan empieza a hablarnos de un término que dentro de lo que hemos estado estudiando para nosotros es nuevo, porque Juan no ha hablado acerca de este término, y es la palabra vida. Juan nos está hablando aquí de la vida, en lo que vamos a estar estudiando
hoy. Juan nos dice prácticamente cuál es la luz verdadera. Perdón, el término es la luz. Juan nos está hablando acerca de la luz en este versículo. Nos habla acerca de la luz. Y por eso el título de nuestra predicación hoy, que es la luz verdadera. Juan nos ha hablado de la verdad, nos ha hablado de la vida y ahora nos habla de la luz verdadera. Eso es lo que estamos viendo, la verdad. Juan nos está mostrando lo que es verdadero, lo que es auténtico. La única forma de contrarrestar lo falso es precisamente mostrando y enseñándonos lo verdadero. Y aquí nos habla Juan de la luz verdadera. Y vamos a estar estudiando hoy este texto. Y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué quiere decir Juan con esta expresión o con esta palabra luz, ¿no? ¿Qué nos está diciendo Juan cuando nos dice que Dios es luz, cuando nos habla de la luz, ¿no? Creo que aquí todos conocemos el concepto o entendemos lo que significa la palabra luz, ¿no? La luz es una forma de energía que ilumina las cosas físicas y que nos permite verlas, ¿no? Las hace visibles, ¿no? Y pues prácticamente sin luz estaríamos en una situación muy difícil, ¿no? Los que hemos estado a oscuras, verdaderamente a oscuras, físicamente hablando, realmente uno se da cuenta de la necesidad de la luz. Por ejemplo, cuando uno sale al campo y en el campo cuando hay noches que no hay luna y en el campo se apaga la luz de noche, pues realmente uno no ve absolutamente nada, ¿no? Y cuando uno está en esa oscuridad no sabe para dónde coger, ¿cierto? No puede ni siquiera dar un paso porque uno no sabe en dónde va a posar su pie, porque la oscuridad no nos permite movernos, no nos permite hacer todo lo que hacemos, ¿no? En plena oscuridad, pues obviamente el hombre quedaría muy limitado. Y en eso podemos reconocer la importancia de la luz física, ¿cierto? Sin luz quedamos en tinieblas y en tinieblas no podemos hacer prácticamente nada. Y obviamente la luz es importante. Sin embargo, nosotros en este texto vemos que Juan no está hablando precisamente de la luz física, ¿cierto? Juan no es el tema de Juan. Juan no está diciendo absolutamente nada en cuanto a la luz física. Sabemos que Juan lo está usando en otro sentido. Juan está usando esta palabra en otro sentido. La palabra luz se puede usar en sentido metafórico, en sentido simbólico, y es lo que está haciendo el apóstol Juan aquí. La pregunta es, ¿qué nos quiere decir esta palabra luz entonces, no? Pues en la Biblia las palabras luz y tinieblas son muy usadas. Nosotros podemos ver que desde el comienzo cómo se habla de la luz y de las tinieblas, no precisamente en el sentido literal, sino que se usa muy simbólicamente. Y se usa en dos sentidos. El primero es para hablar de la luz como la verdad y de las tinieblas como el engaño o la mentira, ¿no? La luz, la verdad, las tinieblas, el engaño y la mentira. Y decimos que ese es un aspecto legal, ¿no? ¿Y por qué un aspecto legal? Porque en la Biblia la verdad es mucho más que simplemente un aspecto intelectual. En la Biblia tiene que ver con un aspecto legal y vamos a ver más adelante por qué. La Biblia no, la palabra verdad no es simplemente una expresión que nos indica algo que asociamos con la intelectualidad, sino que también nos habla acerca de bases legales. Y vamos a estar viendo por qué. Y el segundo sentido, entonces el primer sentido es legal, donde vemos la luz como la verdad y las tinieblas como el engaño. Pero el segundo es un aspecto moral. Y nos habla de la luz como pureza y santidad y de las tinieblas como el pecado y la maldad, ¿no? Entonces miren los dos sentidos en que se usa la palabra luz, ¿cierto? En sentido legal para hablar de verdad y en el sentido moral para hablar de pureza y santidad. Esa es básicamente la forma en que se usa en las escrituras esta palabra en su sentido simbólico. Y recordemos que Juan escribe aquí a una iglesia que está infiltrada por los falsos maestros gnósticos. Y ellos también usaban estos términos de luz y tinieblas, también los usaban en su sentido legal,
y en el sentido legal ellos decían que habían sido iluminados por la doctrina verdadera, que ellos habían sido iluminados, habían tenido una revelación en la cual habían recibido la verdad, supuestamente. Entonces miren cómo ellos también usan esta palabra en el sentido, en primer sentido que Juan nos la muestra aquí, que es el sentido legal, pero también ellos, si ustedes recuerdan, el nombre con el que lo asociamos es gnosticismo. Recordemos que aunque esta secta no se llamaba así en ese preciso instante, esto es lo que empieza, el movimiento que empieza, lo que más adelante se va a llamar los gnósticos. ¿Y por qué se llaman los gnósticos ellos? Precisamente porque ellos, la palabra gnóstico significa conocimiento, y ellos decían que tenían un conocimiento o una revelación dada de tal manera que ellos poseían la verdad. Y prácticamente que eran un grupo selecto de personas, digámoslo así, súper espirituales que conocían unos misterios a través de los cuales las personas podían salvarse, según ellos, ¿no? Y en pocas palabras ellos decían tener la verdad y en esa falsa doctrina, ¿no? Pero nosotros sabemos que esta era una mezcla, un revuelto, ¿cierto?, entre varias doctrinas, como el judaísmo tenía algo del cristianismo, pero la mayor parte era filosofía griega, ¿no? Que también tenía otros tintes, pero eso eran más o menos las tres bases de esta falsa doctrina. Así que ellos decían poseer la luz, que ellos habían sido iluminados con la verdad, ¿no? Entonces, en esa primera forma de ver la palabra luz, ellos la usaban de esa manera, imagínense. Y también lo usaban la palabra luz para decir que ellos vivían de la manera en que había sido enseñados o de acuerdo a la luz que habían recibido. Es decir, ellos usaban también la palabra luz en un sentido moral para decir que la vida que ellos llevaban era una vida conforme a la verdad. Y por eso aquí vemos este contraste que está haciendo Juan. Miren que Juan usa una palabra que se usa tanto en la Biblia, ¿cierto? Que se usa tanto para nosotros como los creyentes, que nos habla de un aspecto legal y un aspecto moral, pero también usa esa palabra que ellos también tenían dentro de su vocabulario, dentro de su manera de expresarse, que es la palabra luz, para hablar también o para confrontar también el engaño de esta secta. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos quiere enseñar Juan con este pequeño texto que estamos estudiando hoy? ¿Qué nos quiere decir con esta afirmación? Porque el texto que estamos estudiando es una afirmación enfática de que Dios es luz, ¿no? ¿Qué está haciendo Juan a través de esto? Lo que Juan nos quiere enseñar aquí podemos resumirlo en 3 puntos. Juan nos quiere enseñar lo que es verdadero. Recordemos que ese es el punto. Empezamos con el tema de los billetes falsos de los nazis, porque lo que Juan nos quiere enseñar hoy es lo que es verdadero. Nos quiere enseñar a hacer diferencia, a que aprendamos a ver lo falso, a reconocer lo falso de lo verdadero, la diferencia que hay entre esas dos cosas. Entonces podemos resumir o podemos decir que lo que Juan nos está enseñando lo podemos plantear en 3 sencillos puntos. ¿Cuáles son los 3 puntos? El primero que vamos a ver hoy es Dios es luz. Eso es lo primero, lo básico que nos enseña Juan en este texto, es que Dios es luz. Entonces lo primero que debemos destacar es que el apóstol Juan en este texto lo afirma enfáticamente que Dios es su luz. Y lo interesante de esa expresión, de esas pequeñas palabras que estamos viendo allí, es que entre Dios es luz, es una afirmación que nos habla acerca del ser de Dios. ¿Por qué? Porque entre es y luz no hay un artículo. Es decir, Juan no está diciendo que Dios es la luz, ¿cierto? Él no está diciendo Dios es la luz, no. Él está diciendo Dios es luz. Y cuando dice Dios es luz, se está refiriendo específicamente a una cualidad de la naturaleza de Dios. Está hablando de una cualidad de la naturaleza de Dios. Y luego él refuerza la idea diciendo que no hay ningunas tinieblas en él. Miren que es una doble negación, ¿cierto? No hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él.
Y Juan está usando las palabras luz y tinieblas de la manera simbólica en los dos sentidos que comúnmente se usan en las escrituras, los dos sentidos que ya vimos. Primeramente en el sentido legal, Juan está diciendo que Dios es luz porque como él ya lo dijo antes, ya lo había hablado acerca del Señor Jesucristo y de Dios, Dios es la verdad absoluta. Recordamos que ese es uno de los primeros temas que vimos cuando arrancamos con nuestra exposición de Primera de Juan. Dios es la verdad absoluta. Dios es luz porque Él es la verdad absoluta, ¿cierto? Él es la verdad absoluta. Cuando dice que en Él no hay tinieblas, está diciendo que en Dios no hay engaño ni falsedad, ¿cierto? En Dios no hay engaño ni falsedad. Dios es luz porque Él es la verdad absoluta y en Él no hay engaño ni falsedad. Y cuando hablamos de Dios como verdad absoluta, estamos diciendo que su naturaleza, su ser, sus obras, su ley, es verdad absoluta. Él es verdad absoluta en todo su ser, en toda su obra. Y estamos hablando de legalidad, por eso hablamos de legalidad. Estamos hablando de la verdad del rey, del soberano, por eso hablamos de legalidad. Y la Biblia, como vamos a ir viendo a medida que avanzamos, la Biblia asocia la verdad con legalidad, no solamente con un aspecto intelectual, no, la verdad es legalidad. Y estamos hablando de la verdad de Dios, del soberano. La verdad no es, como pretenden los gnósticos, una doctrina mística escondida en poder de unos cuantos super espirituales, como pretendían estos falsos maestros, sino que la luz verdadera es Dios. Es lo primero que nos dice Juan es eso. La luz verdadera es Dios. La luz verdadera no es una doctrina gnóstica, no es un culto escondido, no es esos secretos místicos de los gnósticos, sino que la luz verdadera es Dios. Dios es luz, dice Juan. Dios es luz. Pero también presenta a Dios como luz en el sentido moral. Porque es Dios como creador, soberano y juez universal, el Dios justo. Recordemos que la moral determina lo que es bueno y lo que es malo, ¿cierto? Y nosotros decimos que Dios es perfectamente justo, ¿cierto? Dios es perfectamente justo. Y es Dios como creador, como soberano y como juez universal quien determina la moral absoluta, quien determina lo que es santo y lo que es justo, es decir, lo bueno y lo malo, ¿cierto? Lo que es santo, lo que es justo, lo que es bueno, pero también qué es malo, qué es maldad y qué está en contra de la ley. Entonces miren cómo aquí se ven esas dos áreas, ¿no? En primer lugar, Jesucristo es luz porque Él es la verdad absoluta, pero en el segundo lugar, Jesucristo, Dios es luz porque Él es la verdad absoluta, pero también Dios es luz porque Él es justo, porque Él es el creador, el soberano, el Señor que determina qué es bueno y qué es malo. Los gnósticos tenían un concepto dualista del bien y del mal. Ellos creían que aunque el bien y el mal eran contrarios, los dos se necesitaban mutuamente como parte del orden de las cosas. Esa es la doctrina dualista de los gnósticos que hoy en día es muy creída en las religiones orientales, ¿cierto? Como que el orden exige que haya bien y que haya mal y que prácticamente ese es el balance de la vida. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Y ellos decían que el bien y el mal procedían de Dios, imagínense ustedes, que el bien y el mal procedían de Dios. Y esa creencia dualista es representada hoy en día, vemos que es representada con ese símbolo del yin yang, ¿se han visto? Que es prácticamente el bien y el mal. Y es una ruedita dividida entre blanco y negro, ¿recuerdan? Con un punto a cada lado, y ese es un símbolo que representa eso, el orden de los que piensan de esta manera dualista. Por eso nosotros no estamos, los creyentes no estamos de acuerdo ni con esa doctrina, ni con el símbolo, ni con nada de eso, ¿no? Eso no es para nosotros. Pero básicamente es lo mismo, están hablando de que el orden es ese y que prácticamente el bien y el mal proceden de Dios, imagínense. Ahora, cuando Juan dice Dios es luz, está precisamente en contra de lo que están diciendo los dualistas, ¿cierto?
está confrontando esa doctrina dualista. Cuando Juan dice que Dios es luz, está diciendo que Dios es santo, y cuando afirma que no hay ningunas tinieblas en él, está diciendo que en él no hay pecado. En él no hay pecado. Él no es el autor del mal, ¿cierto? De él no procede el mal. En Dios no hay maldad ni es el autor del mal. Cuando Dios terminó de crear todo, ¿qué dijo? ¿Ustedes recuerdan qué dice el Señor cuando termina de crear todo allá en Génesis? Eso está en Génesis capítulo 1, versículo 31. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho. ¿Y qué dice? Y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Él vio que todo era ¿qué? Bueno. Entonces miren que Dios no hizo nada malo. Dios no creó nada malo, ¿cierto? Dios terminó de crear todo lo que había hecho en su creación y todo era bueno en gran manera, dice el texto. Dios no creó nada malo. Y en Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces Dios no es tentado por el mal, ni tienta a nadie. Dios no solamente es santo, sino que Él es la santidad, ¿cierto? Dios no solamente es justo, sino que Él es la justicia, ¿cierto? Y en ese sentido, Juan nos está diciendo que es Dios en su ser, en su perfección, el que determina la verdad y la mentira. Es Dios el que determina lo que es verdad, porque Dios es verdad, Dios es la verdad. Pero también nos está diciendo que es Dios el que determina la moral, porque Dios es justo, porque su carácter, su ser, es moral para nosotros. Él determina lo que es justo, lo que es verdadero. Y eso es importante porque estamos hablando de un asunto que es crucial hoy en día, y es quién determina qué es verdad y quién determina qué es lo que es moral. ¿Cierto? ¿Quién determina la verdad y la moral? Es la pregunta, ¿no? Hoy en día, muchos dicen que eso lo determina cada quien, que esos son conceptos relativos, que cada uno verá lo que cree que está bien o lo que está mal, y que cada uno asumirá lo que es verdad y lo que es falso, ¿no? Pero la pregunta es, ¿la Biblia enseña así? ¿La Biblia dice que cada quien determina lo que es moral y lo que es verdadero? O la Biblia dice que es Dios el que determina qué es lo verdadero y quien determina quién es lo moral. Efectivamente es Dios. Nosotros como creyentes lo sabemos. Los creyentes debemos meditar en esto que nos está enseñando Juan, porque muchas veces muchos creyentes se dejan llevar por las situaciones que van pasando en el mundo, por la ciencia, o se dejan llevar por lo que llaman ciencia hoy en día, ¿cierto? O las diferentes ideologías que van surgiendo, las ideologías de turno que van saliendo a medida que pasa el tiempo, y muchos llegan a contradecir su fe con posturas que no son bíblicas. Y nosotros debemos reflexionar en eso, porque para los creyentes que tenemos claro el Evangelio, sabemos que es Dios quien determina lo que es justo o es injusto. Nosotros los creyentes sabemos que es Dios quien determina lo que es verdadero o lo que es falso. No es ninguna otra persona, sino Dios. La pregunta es para usted como creyente, ¿quién determina la verdad o quién determina la moral? Es decir, ¿quién determina lo que es bueno y lo que es malo? ¿La sociedad? ¿Usted mismo es el que determina qué es bueno y qué es malo? ¿Un movimiento ideológico lo determina? Porque hoy en día muchos van de corriente en corriente, ¿cierto? Como si no tuvieran ley. Pero nosotros los creyentes sabemos que las diferentes ideologías que van surgiendo no tienen la verdad, sino que Dios es verdad, que Dios es luz, es lo que nos está diciendo el texto, mis hermanos.
Entonces nosotros debemos reflexionar en esto. Hoy en día hay una cantidad de movimientos que han distorsionado las situaciones de tal manera que hacen pensar que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Y lo peor no es que ellos lo digan, lo peor es que muchos creyentes van detrás de ellos repitiendo las mismas tonterías. Y la pregunta es, para nosotros, ¿quién determina la verdad y la mentira? ¿Qué es verdad y qué es mentira? Para nosotros, ¿quién determina qué es bueno y qué es malo? Solamente Dios. Dios en su palabra es la verdad absoluta y Dios en su palabra es la moral absoluta. Y eso debemos tenerlo en claro. Es lo que nos está enseñando Juan en este primer punto. Lo segundo que Juan nos enseña en este texto es que Jesucristo es luz. Miren, el primer punto es Dios es luz. Segundo punto, Jesucristo es luz. ¿Por qué decimos que Jesucristo es luz? ¿Por qué decimos que Juan nos está enseñando que Jesucristo es luz? Cuando el apóstol Juan afirma que Dios es luz, en esa afirmación él está incluyendo a Jesucristo. ¿Por qué? Porque él mismo lo ha dicho. Él dijo, el verbo era Dios, ¿cierto? Y él está diciendo que Cristo es Dios. Y ahora dice, Dios es luz. En la afirmación de Juan, de que Dios es luz, está incluyendo a Jesucristo como luz. Y al igual que en el Evangelio, Juan en esta epístola ya ha presentado a Jesucristo como la verdad, a Jesucristo como la vida, y ahora en este contexto, al decir que Dios es luz, está diciendo que el verbo que era Dios también es luz. Y este es un tema recurrente de Juan en su Evangelio. Si nosotros hemos leído el Evangelio de Juan, vemos claramente que Jesucristo es presentado como la luz del mundo, ¿cierto? Jesucristo es la luz del mundo, dice Juan en su Evangelio. Por ejemplo, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 9, el apóstol, hablando de la encarnación de Jesucristo, recordemos que él empieza con el tema de la encarnación, afirma lo siguiente, dice Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Hablando de Cristo y de la encarnación, aquella luz verdadera. Mire cómo llama Juan a Jesús. ¿La luz qué? Verdadera. Recordemos que estamos hablando hoy de la luz verdadera. Ese es el tema. Juan nos ha enseñado que el verbo es vida y verdad. Y cuando esa vida y esa verdad se manifiestan en el mundo, Juan le llama luz. Y eso es muy importante, ¿no? Juan no usa la expresión luz hasta que no viene la encarnación. Juan está diciendo que la manifestación de la luz y de la verdad es, de la vida y de la verdad es la luz, ¿cierto? Pues él empezó diciendo, Jesús es la verdad, empezó diciendo, Jesús es la vida, y ahora que viene la encarnación, él dice, Jesús es luz. Básicamente lo que está diciendo es que la verdad y la vida que estaban en el principio con el Padre, cuando se manifiestan al mundo, es luz para los hombres que estábamos en tinieblas, ¿no? Entonces miren ese juego de palabras que usa Juan, pero que tiene un propósito pedagógico para nosotros. Y aquí aparecen de nuevo los dos sentidos de la palabra luz que hemos estado viendo. ¿Por qué? Porque en el sentido legal Jesucristo es luz porque Él manifiesta la verdad y es lo que constantemente está diciendo Juan en su Evangelio. Cuando la verdad que estaba con el Padre, la verdad que era uno con el Padre, se manifiesta al mundo, entonces Juan dice que la luz vino al mundo, ¿cierto? Y Juan capítulo 1 versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí otra vez relaciona Juan a Jesús con la verdad. La verdad que vino a este mundo es la luz para nosotros, es luz para nosotros. Jesucristo es luz para nosotros porque es la verdad revelada de Dios, ¿cierto? Y en el versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo es luz para nosotros porque Él es la verdad. Él nos trajo la verdad de Dios. Jesucristo es la verdad en el sentido legal y por eso Juan más adelante lo expresa de esta manera. Miren cómo
cuando hablamos de verdad en la Biblia, no estamos hablando solamente de un concepto intelectual, sino que estamos hablando de un aspecto legal. Miren Juan capítulo 3, versículos 17 y 18, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y luego dice, el que en él cree, mire, el que cree en la palabra del Señor Jesucristo, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Miren que creer en la verdad es algo que tiene que ver con legalidad. Creer en la verdad me salva o me condena, es lo que dice el texto. Miren cómo la verdad tiene un aspecto legal y la verdad es Cristo. El que cree en Cristo tiene vida eterna, el que no cree está condenado. ¿Qué pasa al que no cree la verdad? Dice el texto. Es condenado. No simplemente dice es engañado, dice es condenado. Y ahí da las razones, ¿cierto? Él es condenado porque no ha creído, ¿cierto? Al unigénito Hijo del Padre. Pero también en el sentido moral, Jesucristo es luz. No solamente en el sentido legal, sino también en el sentido moral, Jesucristo es luz, porque Él es la vida para el hombre que está muerto en sus delitos y pecados. Jesucristo no solamente es la verdad para el hombre, sino que también Jesucristo es aquel por medio del cual el pecador muerto en sus delitos y pecados tiene vida, ¿no? En el sentido moral, Jesucristo es luz porque Él es la vida para el hombre muerto en sus delitos y pecados. Y vamos a ver Juan, capítulo 1, versículos 4 y 5, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 4 y 5. Miren lo que dice este texto, dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz. Miren cómo otra vez tenemos el mismo juego de palabras que usa Juan para hacernos entender que esa vida manifestada es para nosotros los hombres luz. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. De la salvación para el hombre pecador no es la moralidad. Miren que estamos hablando de que el hombre en aspecto moral es un pecador, pero la solución no es la moralidad. La salvación para el hombre pecador es Cristo, y es lo que dice Juan. La salvación para el pecador es Cristo, no es moralidad, es Cristo. Y como podemos ver, Juan afirma que Jesucristo como luz para el hombre en tinieblas es la manifestación de la vida y de la verdad, la manifestación de Dios. Lo que el hombre necesita es a Cristo. Lo que el hombre necesita es a Cristo, que es la luz en el sentido legal, porque Él es la verdad, pero también en el sentido moral, porque Él es el que le puede dar vida al hombre que está muerto en sus delitos y pecados. Una persona que está muerta en sus delitos y pecados no necesita consejo, nada más, necesita a Cristo. Solo Cristo le puede levantar de ese estado de pecado. Solo Cristo le puede dar vida al hombre pecador. Juan capítulo 1 versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesucristo como luz para el hombre en tinieblas es la manifestación de la vida y de la verdad, es decir, la manifestación de Dios. Dios es manifestado en Cristo. Y eso es lo que dice el texto. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Por eso Jesucristo es luz. Y esto es importante ya que nos alerta de que el hombre no se condena porque no haya luz. Porque muchas veces hay ocasiones en que la gente piensa, o el creyente piensa que el impío se pierde porque no hay luz, porque no tuvo luz. Pero la Biblia dice que hay suficiente luz. Juan nos está diciendo que la luz se manifestó, vino al mundo. Juan dice que Jesucristo vino y el hombre tiene luz en Jesucristo. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros,
Y el hombre no tiene excusa delante de Dios. Dios se hizo carne en Cristo, habitó entre nosotros. Y los hombres no tenemos excusa delante de Dios. El hombre se condena no por falta de luz, sino porque ama las tinieblas. Y eso lo dice Juan capítulo 3, versículo 19 al 21. Miren lo que dice ese texto. Juan 3, 19 al 21. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprimidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si alguno se pregunta por qué las iglesias bíblicas no están llenas, pues ahí está la respuesta. Porque el hombre ama las tinieblas. Muchas veces algunas personas dicen, es que no tuvieron luz. No, pero la Biblia no dice que no tuvieron luz. La Biblia dice que la luz vino al mundo. Miren la diferencia entre lo que decían los gnósticos, que decían que esa luz supuestamente era algo que les había sido revelado solo a ellos, y que tenían solamente un grupito, y que el que conociera sus secretos místicos podía salvarse. Y lo que dice Juan, Juan dice que la luz se hizo pública, se manifestó, vino a este mundo. Pero que el hombre amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esa no es una situación diferente hoy. Jesucristo es anunciado, es predicado una y otra vez. Se escucha a través de las emisoras, a través de los canales de televisión. Se predica en las calles, se predica en diferentes lugares. Hoy en día hay internet, hay medios de comunicación cristianos. El evangelio es anunciado, la luz se muestra. Jesucristo vino a este mundo, pero el hombre ama más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Finalmente, Juan nos enseña en este texto que su palabra es luz. Ese es el tercer punto. Su palabra es luz. Entonces, miren el desarrollo de lo que estamos viendo. Primero, Juan nos dice que Dios es luz. Segundo, nos dice que Jesucristo es luz, pero también nos enseña que el mensaje del Evangelio, su palabra, es luz. Y nosotros volvemos al texto que estamos estudiando, primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Notemos que habla de Dios como luz, pero también nos recuerda que este es el mensaje, ¿no? Este es el mensaje. Juan habla de nuevo aquí del mensaje del creyente, del testimonio del creyente que ya había hablado antes, ¿cierto? Y prácticamente el apóstol Juan afirma que el mensaje del evangelio es que Dios es luz. El mensaje del evangelio es que Dios es luz. Y recordemos el sentido en el que lo está diciendo, ¿no? Así que si ese es el mensaje del evangelio, en medio de un mundo que está en tinieblas, como hemos podido ver, pues obviamente podemos decir que el evangelio es luz para el hombre en tinieblas, ¿cierto? El evangelio que predicamos nosotros es luz para el hombre en tinieblas. Y esta misma figura la usa Pablo para hablar del evangelio constantemente. Para Pablo, para el apóstol Pablo, igual que para el apóstol Juan, el evangelio es la luz. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 4, versículos 5 y 6 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El evangelio es la iluminación de Dios sobre el hombre, la luz de Dios sobre el hombre. Es la luz que resplandece en medio de las tinieblas, dice el apóstol Pablo. Y ahora, cuando decimos aquí en el evangelio que la palabra es luz, que nuestro mensaje es luz, lo decimos en los mismos dos sentidos que hemos estado viendo la palabra luz, ¿cierto? El evangelio es luz en el sentido legal, porque el evangelio es la verdad. El evangelio es luz en el sentido legal porque el evangelio es la verdad. Y eso es singular, ¿no?
Es decir, no hay varias verdades, no hay muchas verdades. El Evangelio es la verdad, ¿cierto? El Evangelio es la verdad. Y por eso es luz en el sentido legal, porque el Evangelio es la verdad. No hay otro Evangelio. Los gnósticos estaban tratando de infiltrar la iglesia con un Evangelio diferente, pero Juan dice, no, el Evangelio, el que siempre se ha predicado, el que desde el principio conocemos, es Dios es luz. Solo hay uno. La luz no es el conocimiento místico que promulgaban los gnósticos. La iglesia no necesitaba los secretos místicos de ninguno de estos maestros falsos. La luz es Dios, dice el apóstol Juan. La luz verdadera es Dios, es Cristo como la manifestación de la verdad y es el evangelio que la iglesia está llamada no solamente a predicar, sino también a estudiar y a meditar, a crecer en él. Miren la importancia de crecer en el evangelio, de crecer en la verdad. Si no entendemos la verdad, si no entendemos qué es lo que el evangelio dice, pues cualquier cosa que se parezca al evangelio nos va a parecer que es el evangelio. Nos va a pasar lo de los británicos, que no vamos a poder diferenciar entre un evangelio verdadero y uno falso. Por eso la importancia de que todos nosotros conozcamos la verdad a través del evangelio, de que nosotros hagamos nuestros devocionales con nuestros hijos y les enseñemos el evangelio. La iglesia debe crecer como una iglesia fuerte. Nosotros, los creyentes, debemos ser fuertes. Que si viene una falsa doctrina, todos nosotros podamos estar de acuerdo en que es una falsa doctrina y que está mal, y no que terminemos más de uno corriendo detrás del falso maestro. El evangelio es luz. El evangelio, la palabra de Dios es verdad, no solo intelectualmente hablando, sino legalmente hablando. Hay un evangelio que es real en sentido legal. Y por eso el evangelio es el que va a juzgar a aquellos que lo han escuchado. El evangelio es el que va a juzgar a aquellos que lo han escuchado y lo han menospreciado. Jesús lo dijo en Juan capítulo 12, versículo 47 al 49. Vemos ese aspecto legal de la verdad. Miren lo que dice este texto. Dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra que les he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Miren la importancia de la palabra y su aspecto legal. Dice Jesús que el que menosprecia la palabra no está menospreciando a hombres, sino menospreciando a Dios. Que el que menosprecia el mensaje que escucha del evangelio tiene quien le juzgue. En la misma palabra dice Jesús aquí en el evangelio de Juan. Yo no le juzgo, dice el Señor Jesucristo, porque yo he venido a salvar al mundo, sino que la palabra que yo les he hablado, ella les juzgará en el tiempo del juicio. Pero el evangelio también es luz en el sentido moral, no solamente en el sentido legal, que nos dice la verdad y que es la que va a terminar juzgando a los hombres que la escucharon, sino que también en el sentido moral, porque la verdad, la palabra de Dios, el evangelio, vindica la ley de Dios, es decir, le da el lugar que se merece la ley de Dios, le pone en el lugar que le corresponde, y también porque cumple la ley de Dios en Cristo. Entonces miren cómo en el aspecto moral también el evangelio es luz para nosotros, porque vindica la ley de Dios y la cumple en Jesucristo, y eso es importante. Y es precisamente porque el evangelio de Jesucristo nos habla de esa vindicación de la ley. Precisamente porque en el evangelio Jesucristo vindica la ley y la cumple, que el creyente tiene vida eterna, que el creyente tiene reconciliación con Dios, que el creyente tiene perdón.
Miren que la ley no es, perdón, la gracia no es en detrimento de la ley, como algunos piensan, ¿cierto? Algunos piensan que la gracia es en detrimento de la ley. Entonces dicen, ahora estamos en el tiempo de la gracia. Antes era la ley, ahora estamos en el tiempo de la gracia. Así que tranquilo, ¿cierto? Como que Dios cambió y ya no hay que ser tan estrictos. No, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la gracia es el cumplimiento de la ley, es la satisfacción de la ley. Y por eso nuestro mensaje del Evangelio es luz en el aspecto moral, porque ella vindica y cumple la ley en Cristo. Miren que no la anula, ¿cierto? No anula la ley. Que algunos piensan que ya no hay ley prácticamente porque estamos en la gracia, no, Señor. Mateo capítulo 5, versículo 17 y 18 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesucristo lo dijo. Él no dijo, estamos en tiempo de la gracia y vine a abrogar la ley. No. Dijo, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Como que algunos también estaban como pensando mal, pensando como hoy en día piensan muchos, que la ley ya no es porque Jesucristo vino. No, Señor. Jesucristo dice, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla, ¿cierto? Y por eso nosotros decimos que el evangelio que predicamos, el testimonio que el Señor nos ha dado a predicar es luz. El evangelio es luz en el sentido legal porque es la verdad por la cual los hombres serán salvados o condenados. Pero el evangelio también es luz en el sentido moral porque vindica y cumple la ley de Dios en Cristo. Entonces miren cómo los dos aspectos que estamos viendo acerca de la luz se cumplen también en el evangelio. Y por eso Juan dice, este es el mensaje, ¿cierto? Que nosotros como iglesia predicamos, que hemos escuchado de él y que también les anunciamos, dice Juan, Dios es luz. Y con respecto a esto hay dos cosas que debemos reflexionar y que son importantes para nosotros como iglesia en este tiempo. La primera es en cuanto a la verdad, porque al igual que en el tiempo de Juan con los gnósticos, en este tiempo también se han levantado doctrinas falsas, ¿no? Por un lado están las doctrinas místicas, que al igual que los gnósticos prometen tener una revelación de último momento, ¿cierto? Como que Dios les ha enseñado, les ha revelado algo que es nuevo, que es totalmente novedoso para el pueblo cristiano, pero la Biblia nos advierte y Juan nos advierte que este es el mismo testimonio que hemos escuchado desde el principio. Que el testimonio no cambia, que el testimonio no cambia porque es Cristo y Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hoy en día hay muchos místicos por ahí diciendo que hablan de parte de Dios, diciendo que son profetas, que vienen con la última revelación, igual que los gnósticos, e incluso hacen que algunos cristianos sientan que como que les falta algo en su iglesia, porque no hay un espectáculo, un show, porque no hay de pronto una euforia colectiva, y muchos piensan que eso es la obra del Espíritu Santo. Y hoy en día también los místicos hacen parecer que como que nos falta algo, ¿cierto? Pero la Biblia que dice que lo que necesita el Evangelio no es misticismo, no es emocionalismo, ¿cierto? Lo que la Biblia nos dice es que el creyente necesita el Evangelio. Lo que los creyentes necesitamos es el Evangelio. Todos los creyentes, hombres y mujeres, porque hoy en día hay iglesias en las que se les da cierta doctrina a las mujeres y cierta a los hombres, otra a los jóvenes, otra a los niños. Pero Juan nos está diciendo que lo que necesita el hombre es la luz del Evangelio. El hombre está en tiniebla, lo que necesita es la luz del Evangelio. La iglesia necesita la luz del Evangelio. Nuestros jóvenes, nuestros niños necesitan la luz del Evangelio. Las mujeres, los hombres necesitan la luz del Evangelio. Es el Evangelio. No tenemos por qué dividir la iglesia en segmentos. Todos nosotros necesitamos lo mismo, el Evangelio.
Así que hoy en día también hay falsas doctrinas. Por un lado está el misticismo, pero también por otro está la teología liberal que pretende socavar los fundamentos de lo que es el Evangelio, que al igual que los gnósticos también pretenden quitar mucha de la doctrina esencial y básica de la fe cristiana. Y cuando uno no tiene conocimiento del Evangelio de verdad, del Evangelio bíblico, pues cualquier cosa le suena a Evangelio. Terminamos nosotros siendo engañados, como pasó con los británicos. Juan nos está mostrando la luz verdadera, nos está diciendo, Dios es luz, Jesucristo es luz, el Evangelio bíblico es luz. Tenemos que crecer en el Evangelio, los creyentes, porque tarde o temprano cada una de las iglesias locales es visitada por la falsa doctrina. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar ese día? ¿Estaremos preparados? Recuerden que Pablo le dice a la iglesia, más adelante vendrán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, que introducirán falsas doctrinas, que engañarán a muchos. La pregunta es, ¿usted está preparado para este tiempo? ¿Usted está preparado para seguir firme? ¿Para estar del lado de la verdad? ¿Usted entiende el Evangelio? ¿Se ha preparado? ¿O lleva un montonón de años en su iglesia local, pero no ha crecido? Pero nunca ha intentado estudiar la doctrina bíblica, pero no le interesa estudiar. No estudia en su casa, no enseña a sus hijos. Juan nos está advirtiendo. El creyente no necesita ninguna de esas cosas que los místicos dicen, o ninguna de esas nuevas teologías de los liberales, sino que él necesita el Evangelio de siempre, el mensaje que hemos oído de él constantemente y que les hemos anunciado a través del tiempo. Y en lo segundo que debemos reflexionar con respecto a este tema, mis hermanos, es en el sentido moral. El Evangelio es la expresión de la voluntad de Dios y en ese sentido es el Evangelio el que determina lo que es bueno y lo que es malo, ¿cierto? El verdadero Evangelio no busca quedar bien con la gente. El verdadero Evangelio no busca quedar bien con todo el mundo. El Evangelio confronta al pecador de tal manera que causa dos cosas, o el arrepentimiento del pecador o su rechazo. Generalmente esas dos opciones son las que hay, ¿cierto? O hace que una persona se arrepienta de sus pecados, el verdadero Evangelio, o esa persona sencillamente va a empezar a rechazar lo que usted le dice. Y eso lo vemos a través de toda la Biblia. Cuando Pablo predicaba, ocurrían esas dos cosas. Unos rechazaban el mensaje y se apartaban, otros oían el mensaje y lo abrazaban, lo creían, lo aceptaban por la obra de Dios, por la gracia de Cristo. Juan capítulo 6, versículo 66 dice, vamos a leer desde el 66 hasta el 69, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Estamos hablando de Jesús. Él se predicó un sermón, un evangelio precioso, el evangelio de Jesucristo, lo predicó allí. Habló de él, de la redención, de la redención solamente en él. Y dice que muchos de sus discípulos se apartaron. Dice el 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y este texto me parece hermoso. Porque el Evangelio confrontó a estas personas de tal manera que muchos se fueron. Y quedaron algunos allí, entre ellos los 12. Y Jesús mira a los 12 y les dice, bueno, ¿ustedes también se quieren ir? Bien puedan, la puerta está abierta prácticamente. Y lo hermoso es lo que contesta Pedro. Y es lo que todos nosotros deberíamos contestar cada vez que la falsa doctrina golpea a nuestra puerta. Cada vez que somos confrontados por el Evangelio y somos incomodados por Dios, porque Dios nos incomoda. Dios nos habla de tal manera que nos hace sentir mal. ¿Y cómo reacciona Pedro? Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos?
Él tenía claro quién era la verdad. Él dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes. Y eso es hermoso. Porque hemos dicho que Jesucristo, que la palabra, que Dios es verdad absoluta, que no hay otra verdad. Y Pedro lo dice claramente, enfáticamente, él dice, Señor, pero ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién seguiremos si solo tú eres la vida, solo tú eres la verdad, solo tú eres la luz? Mis hermanos, la pregunta es, ¿qué produce el Evangelio en nuestro corazón? ¿Rechazo o arrepentimiento? ¿Qué produce el Evangelio en nuestro corazón? Así que podemos concluir este tiempo precioso de estudio diciendo que Dios, que Juan nos está mostrando aquí la luz verdadera. Y podemos resumirlo de esta manera. Dios es luz porque Él es la verdad y la justicia. Y porque Él como creador, soberano y juez universal es quien determina lo que es verdad, la verdad y la moral, ¿cierto? Dios como soberano, como juez, como creador, es quien determina la verdad y la moral. Jesucristo es luz en el sentido legal porque Él manifiesta la verdad divina, pero también es la verdad, es luz en sentido moral porque es Él quien da vida al hombre que está muerto. Y finalmente podemos decir que la palabra de Dios, el Evangelio que nos ha sido enseñado y que nosotros estamos llamados a estudiar, a meditar, a crecer en él, pero también a predicar, es luz en el sentido legal porque salva al pecador arrepentido que cree, pero juzgará a los que lo escuchan y lo desprecian. Pero también es luz en el sentido moral porque es el Evangelio quien vindica la ley de Dios y la cumple en Jesucristo. Así que mis hermanos, la luz se ha manifestado. La luz se puede ver, es Cristo. La luz está constantemente mostrándose a través del Evangelio. Si los hombres se condenan es porque aman más las tinieblas que la luz. La pregunta es, ¿qué representa para nosotros Dios, Cristo y su palabra? ¿Qué representa para usted Jesucristo? ¿Qué representa Dios para usted? ¿Qué representa la palabra de Dios para usted? Sí, usted es creyente, usted dice que es creyente y viene a la iglesia. ¿Qué representa Dios para usted? No es venir a una iglesia lo que nos hace salvos. ¿Qué es Cristo para usted? ¿Cristo es la verdad? ¿Cristo es la vida? ¿Cristo es la luz? Usted puede decir hoy como Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿Solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿O está aquí simplemente por un beneficio personal? ¿O está aquí mientras a ver si Dios le hace un milagro? ¿Por qué estamos aquí como congregación, como iglesia? Jesucristo, Dios, su palabra, ¿son la luz que dirige su vida? ¿Son la luz que manifiestan lo que es verdadero y lo que es moral para usted? ¿O usted corre detrás de las ideologías de este mundo? Yo les invito a que hoy oremos al Señor, que oremos como Juan, que oremos como Juan nos enseña aquí en esta epístola, que le hablemos como Pedro cuando es confrontado por Jesús, que le digamos, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida, solo tú eres la vida, la luz y la verdad. Les invito a que nos pongamos sobre nuestros pies y oremos a nuestro Dios. Señor amado, queremos agradecerte por este precioso tiempo de estudio, Señor, en el que nuestro corazón es confrontado, Señor, con tu verdad. Señor, sabemos, Señor, que tú eres la luz, que tú eres esa luz preciosa que vino a este mundo y que nos enseñó la verdad, que nos reveló la vida de Dios. Queremos agradecerte porque esa luz iluminó nuestros corazones y nos trajo entendimiento, sabiduría. Gracias por tu preciosa palabra. Hoy, Señor, te pedimos que nos guardes, Señor, de la falsa doctrina, que nos ayudes a crecer a cada uno de nosotros como iglesia en la verdad, Señor.
que aprendamos a diferenciar la verdad de lo falso, lo verdadero de lo falso, lo que es justo de lo que es injusto, que nos ayudes a caminar en esa verdad, Dios mío, que nos hagas diligentes en el estudio del Evangelio, Señor. Rogamos para que nos ayudes a crecer como una iglesia madura, que conoce la verdad, que puede hacer la diferencia entre lo que es verdadero y lo que es falso. Ayúdanos, Padre Celestial, Señor, porque como dice el apóstol Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Sabemos que un día el enemigo querrá infiltrar la iglesia con falsa doctrina y, Señor, rogamos para que en tu misericordia nos ayudes a crecer, a estar preparados para esas situaciones, que en medio de esas situaciones que acontecen en las iglesias locales, nosotros podamos mantenernos firmes, podamos, como aquellos 12 que estuvieron allí firmes, Señor, cuando fueron confrontados por tu palabra, Señor, que nosotros también podamos decir, solo tú tienes palabras de vida. Ayúdanos, Padre. Te damos muchas gracias por tu palabra y te pedimos que nos ayudes, nos bendigas y nos fortalezcas como iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.